Qué bonito cantar al Señor, ¿no? Claro que nos hace bien, ya no estamos pensando en nuestras cosas. Si se quiere sentar, tome asiento, ¿cierto? Por lo tanto, nos permite mirar al Señor. Gracias, hermanos. Nos permite mirar al Señor y comenzar a salir de todo lo que envuelve nuestras vidas, de todo lo que empapa nuestro corazón, y poder darnos cuenta que Él es Dios, que Él es el Señor. Él es Dios de toda la tierra. Hermanos queridos, vamos a abrir nuestras Biblias hoy día, puesto que en este mes de mayo, nos hemos propuesto poder trabajar en los temas apocalípticos. Hoy la palabra, sí, uno escucha esa palabra, apocalípticos, el final de los tiempos, lo que se espera, lo que está por venir, lo que está por suceder. Por lo tanto, creemos que ha sido bueno poder trabajar esto desde el primer domingo. Justamente estuvimos viendo las señales antes del fin. ¿Se acuerda? Las señales antes del fin. Segundo, el domingo pasado, la segunda venida de Cristo. Cristo viene. Amén. Él viene. Pero hay que estar preparado. Porque amén suena muy bonito, con fuerza. Y a ver, ¿cuál es la iglesia que lo dice más fuerte cuando uno dice Cristo viene? Pero hoy cuando escucho que Cristo viene, hay que prepararse. Y no que sea solamente una palabra, solamente un verbo. Bueno, hoy día vamos entonces a entrar a un tercer tema en este mes de mayo. Todavía nos están quedando 2 domingos más, así que hermanos, todavía nos quedan 3 temas este mes de mayo con relación a los temas del final de los tiempos o los temas apocalípticos. Así que vamos a irnos ¿a dónde? Apocalipsis. No podemos no entrar a Apocalipsis, ya se tocó la semana pasada. Entremos a Apocalipsis, libro de Apocalipsis o libro de las revelaciones, porque el nombre Apocalipsis viene o deriva del griego Apocalipsis, que significa en español revelación. Por eso algunas Biblias están con el nombre de revelación o revelaciones. Y vamos a mirar, hermanos queridos, en el capítulo 2 y 3, pero no puedo entrar a esos 2 capítulos, hermanos queridos, sin leer lo que está antes y poner las cosas en contexto, entendiendo que algunos ya saben el contexto, pero repasemos el contexto. Finales del primer siglo después de Cristo, y dentro de esta persecución que hubo en esos primeros años y siglo incluso, Juan el apóstol, a quien se le acuña o se le aplica la autoría ya de este libro, el último escrito de la Biblia del Nuevo Testamento, Apocalipsis, se encontraba exiliado en la isla de Patmos, ya allí en el mar Mediterráneo. Y en ese tiempo exiliado, alejado de su nación, entiendo que era una isla también carcelaria, ¿ya? Y así que en esta isla ocurre una revelación. Y eso sucede, por ejemplo, si leemos el verso 9. Me acompañan en sus Biblias, versículo 9 del capítulo 1, que dice: yo, Juan, hermano de ustedes y compañero en el sufrimiento, en el reino y en la perseverancia que tenemos en unión con Jesús, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra Dios y del testimonio de Jesús.
En el día del Señor vino sobre mí el Espíritu y oí detrás de mí una voz fuerte como de trompeta. ¿Qué decía esta voz ese día del Señor en que estaba Juan? Y esa voz le decía: escribe en un libro lo que veas y envíalo ¿a dónde? A las 7 iglesias que son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Las 7 iglesias, hasta me las grabé esta semana. Me volví para ver quién era la voz que hablaba a las espaldas, dice Juan, ya, que hablaba. Y al volverme, ¿qué es lo que ve Juan? Ve 7 candelabros de oro, candelabros de oro. ¿Sabe lo que es un candelabro? Más o menos, ¿sí? La idea de un candelabro. Ve 7 candelabros. Y qué curioso que la Biblia está escrita en muchos símbolos. Y como decía alguien, la Biblia se escribió en mucha simbología para que leamos la Biblia con profundidad. Y no la leamos por encima como si fuese el diario u otro tipo de literatura. Con profundidad, buscando significado. Entonces ve 7 candelabros de oro y en medio de los candelabros, ¿quién estaba? Alguien semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba ¿hasta dónde? Hasta los pies. Dice que además estaba ceñido con una banda de oro a la altura del pecho, ¿ya? Su cabellera, ¿cómo lucía su cabellera? Su cabellera, dice acá, lucía blanca como la lana, como la nieve, y sus ojos resplandecían como... Miren la imagen, qué impresionante encontrarse con alguien que luce de esta manera tan potente, tan poderoso, tan inusual. Sus pies, habla de sus pies, parecían bronce al rojo vivo en un horno, y su voz era tan fuerte como el estruendo de una catarata. En su mano derecha, ¿qué tenía? 7 estrellas. Y de su boca, ¿qué es lo que salía? De su boca salía una aguda espada que tenía ¿cuántos filos? 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor, ese sol de la tarde que no se puede ver, ese sol de verano con todo su esplendor. Al verlo, ¿cómo no? Al verlo, caía a sus pies como muerto, desmayado, desvanecido, totalmente consumido por esta presencia que no se puede resistir. Poniendo su mano derecha sobre mí, qué temor, su mano derecha más encima lo alcanza. ¿Y qué le dijo? No tengas miedo. ¿Se acuerdan esas palabras que antes ya habían sido dichas? No tengan miedo. Cuando los discípulos estaban en la barca, no tengan miedo. Es el mismo. No tengan miedo. Yo soy el primero y el último y el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo, dice acá, por los siglos de los siglos. ¿Y qué tiene además? Tiene las llaves de la muerte y del Hades o del infierno. Él tiene el poder y la autoridad. Y le dice, escribe. Aquí viene la orden. Escribe, pues, lo que has visto, lo que sucede ahora y lo que sucederá después. Esta es la explicación del misterio de las 7 estrellas. ¿Recuerdan que vio 7 estrellas? ¿Y qué más es lo que vio? 7 candelabros, 7 y 7. Este es el misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro. ¿Cuál es la explicación? Y la da él mismo. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candelabros, que son las 7 iglesias. O sea, la imagen le muestra a Juan no solamente al Hijo del Hombre, a Jesús, esta persona con poder y autoridad, sino que le muestra la visión de que hay 7 estrellas, 7 candelabros. Estos candelabros son 7 iglesias, y estos 7 estrellas son los ángeles de estas 7 iglesias. Bueno, ¿cuál es la explicación de todo esto? ¿Dónde nos metimos? Ahora hay que tratar de salir de aquí. Algunos han interpretado que las 7 estrellas de los 7 candelabros o los 7 ángeles de las 7 iglesias son esos encargados de esas iglesias. Son los líderes de esas iglesias. Son los pastores de esas iglesias. Son los que están a cargo de esas iglesias. Los ángeles de esas iglesias.
Interpretaciones, puede ser. Pero lo que nos importa ahora es entrar en el mensaje a estos 7 candelabros, que son las 7 iglesias. Entonces, hermanos, entremos en este tema. No sé si tienes la gráfica, Ezequiel, ya, porque este tema lo he titulado De Jesús a la iglesia. De Jesús a la iglesia, carta a las 7 iglesias, ya las iglesias del Apocalipsis, capítulo 2, versículo 3. Entonces, hermanos, entremos y pidámosle al Señor a través de su Espíritu que nos guíe. Señor, oramos a ti. Con temor, con reverencia, queremos entrar a tu palabra, luego de introducir la visión que Juan acaba de ver y donde ahora se le pide que escriba lo que ahora va a escuchar. Por lo tanto, muéstranos y guíanos para finalmente y totalmente comprender cuál es el mensaje, Señor, que tú tienes para la iglesia el día de hoy. Enséñanos, háblanos, Padre. Te rogamos la presencia, la asistencia de tu Santo Espíritu para comprender tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Oye, hoy día no se estila recibir cartas. ¿Cuánto han recibido una carta física en su casa en estos días? Poco. ¿Había por allá? ¿Sí? ¿Alguna carta? Hay cartas deseadas y hay cartas indeseadas. Y hay esa carta que usted sabe, y esta carta, y usted la mira a contraluz si no es para usted, si no es para usted porque no la quiere abrir. ¿Y esta carta de qué será? Y son las cartas indeseadas, ya las cartas de citación. ¿Me habrán pasado un parte? ¿Y será un parte que me llegó? Son las cartas de cobranza. ¿Quién le gusta esas cartas de cobranza? Son las cartas de recuerdo que deben la cuota en la universidad. ¡Oh, verdad! Y así. Tenemos cartas que siguen llegando de manera física, pero estas cartas. Y la verdad que estamos nosotros frente a cartas, a epístolas, como las epístolas del apóstol Pablo que escribe en el Nuevo Testamento, el apóstol Pedro. También tenemos acá epístolas, cartas dirigidas a estas iglesias. Y si viene la siguiente gráfica, iglesias que estaban ubicadas en esta provincia romana de Asia. Era una provincia romana. Y uno ve el nombre de estas 7 iglesias, y si tenemos un acercamiento en la siguiente, tenemos un zoom, vamos a acercar el satélite, ¿ven? El satélite que nos está acompañando desde arriba. Vemos las 7 iglesias, y si uno ve, y algunos han dicho, pareciera que la ubicación de estas 7 iglesias tuviera la configuración de un reloj, porque partimos por Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Es como un círculo, casi un círculo, no exactamente, que empieza con la primera iglesia y termina con la última, como cerrando un círculo. A algunos le ha llamado la atención, pero no quiero afirmar nada con eso. Solo que llama la atención un dato curioso. Bueno, en estos lugares habían iglesias establecidas, pero no eran las únicas en el primer siglo. Por eso es que también tenemos la iglesia en Tesalónica, en Filipos, tenemos donde en Corinto también. No eran las únicas iglesias, pero se elige estas 7 iglesias y a cada una se le envía un mensaje a finales del primer siglo, donde Juan el apóstol tiene que escribir. Vamos entonces al texto que aparece entonces acá. Comenzando, puedes colocar la siguiente gráfica que está después del mapa. Mensaje a las 7 iglesias. En Apocalipsis capítulo 2 encontramos Éfeso, Esmirna, Pérgamo y Tiatira. Y en el capítulo 3 vamos a encontrar solo a 3 iglesias, completando las 7 que son Sardis, Filadelfia y la Odisea. No me voy a detener en los nombres que significa cada uno para no tomar más tiempo. Pero vamos a la siguiente gráfica, porque cada carta, cada epístola comienza con una presentación. O sea, es alguien el que está enviando esta carta, y usted con su Biblia acompañe, porque voy a comenzar a leer. ¿Quién es el que habla a la iglesia a Éfeso? O Efeso, dicen algunos. Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los 7 candelabros de oro. ¿Quién le escribe a la iglesia en Esmirna? Esto dice el primero y el último, el que murió y volvió a vivir, etc. ¿Quién le dice o quién habla a la iglesia que está en Pérgamo? Versículo 2.
capítulo 2, versículo 12. Esto dice el que tiene la aguda espada de dos filos. Ahí está el capítulo y el versículo donde se presenta quién está hablando. A la iglesia de Tiatira, en el capítulo 2, verso 18, esto dice el Hijo de Dios, el que tiene ojos que resplandecen como llamas de fuego y pies que parecen bronce al rojo vivo. ¿Cómo se presenta Jesús cuando le habla a la iglesia de Sardis? Ya en el capítulo 3, versículo 1. Esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y que además las 7 estrellas. Es un lenguaje difícil de retener. ¿Cómo se presenta Jesús cuando le habla a la iglesia en Filadelfia? Capítulo 3, versículo 7. Esto dice ¿quién? El santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir. ¿Cómo se presenta el Señor cuando le habla a la última iglesia, la que está en la Odisea, capítulo 3, versículo 14? Esto dice ¿quién? El amén, el testigo fiel y veraz, el soberano de la creación de Dios. Cada carta, cada epístola comienza presentándose al Señor y aludiendo a alguna cualidad, alguna característica, pero hago la siguiente observación. Lo que Él menciona acerca de sí tiene relación con la realidad de esa iglesia. Por ejemplo, cuando le dice a la iglesia en Esmirna, capítulo 2, versículo 8, un ejemplo nada más. Esto dice el primero y el último, el que murió y volvió a vivir. Y se lo dice a una iglesia, porque si uno lee el mensaje de Esmirna, era una iglesia que estaba padeciendo ¿qué cosa? Persecución. Por lo tanto, la muerte era algo que estaba a la vuelta de la esquina. En cualquier momento eran tomados, llevados prisioneros y morían como mártires. ¿Y qué le dice Jesús a esa iglesia? Yo soy el que murió y volvió a vivir. O sea, con su presentación le está dando un mensaje y esperanza a la iglesia. Yo me pregunto a la iglesia de la Florida, ¿cómo se presentaría el Señor? ¿Cómo se presentaría el Señor a la iglesia? ¿O cómo se presentaría el Señor a la iglesia del presente tiempo? Yo soy, ¿qué? ¿Qué diría el Señor si Él nos hablara en una octava carta o octava epístola? Así que me detengo porque Jesús se presenta, y si uno suma esto y lo coloca en un listado, de verdad el Señor es digno de adoración, digno de alabanza, por la grandeza de su nombre. Todos los pueblos lo alaben y aquí está mostrando quién es Él. Es el que murió y volvió a vivir. Es el que tiene estas estrellas, los candelabros. Es el Verbo, es el Dios infinito. El que tiene los espíritus de Dios, las 7 estrellas y en fin. Este es nuestro Señor. Y le habla a las iglesias. ¿Y saben lo que me llama la atención? Cuando se presenta, no estamos frente a alguien a quien no debamos poner atención. Frente a esta grandeza de los títulos, no me queda más que sentarme y escuchar con atención. Porque no me está hablando un cualquiera, no me está hablando cualquier persona, no se está dirigiendo a mí alguien que no tiene valor, no tiene importancia, es el más importante del universo, por lo tanto merece atención lo que viene a continuación. ¿Qué es lo que viene a continuación? Número 2, ¿qué es lo que se reconoce? Miren, en el mensaje a las 7 iglesias, que estaban en Asia Menor, provincia romana, Jesús siempre les va diciendo lo mismo, prácticamente lo mismo. ¿Conozco qué? Conozco tus obras. Y lo que contemplan estas cartas es que hay un reconocimiento. Jesús ve lo bueno que esta iglesia ha hecho, pero hermanos queridos, cuando hablamos de iglesia, no pensemos solo la iglesia de manera general. Piensen usted, yo. Porque yo soy la iglesia, usted es la iglesia. No lo miremos para el otro hermano. Uy, esta iglesia, soy yo. Porque muchas veces criticamos esta iglesia. ¿Qué es la iglesia? Yo soy la iglesia. Así que tengo que mirar este mensaje para mí y no pensar que es para el que está al lado o para el que está predicando. Es para todos nosotros. Así que en estos mensajes Jesús reconoce. Por ejemplo, en Éfeso, o a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 2, versículos 2 al 3, le dice, conozco tus obras. ¿Qué conoce?
tu duro trabajo, tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo sean, y has descubierto que son falsos. Has perseverado, has sufrido por mi nombre sin desanimarte. Lo conoce. Una iglesia de alguna manera perseguida, enfrentando dificultad. ¿Saben que otro dato, algunos han pensado y han interpretado el mensaje de las 7 iglesias como que cada iglesia fuera o representara un tiempo de la iglesia en la historia? Por ejemplo, se piensa que la iglesia de Éfeso o de Efeso, las dos maneras sirve decirlo, representaría a la iglesia que vivió en el 1 al 3 siglo. ¿Me siguen la idea? Y después la siguiente iglesia, Esmirna, representaría a otra iglesia, y por lo tanto algunos dicen que entonces la iglesia de la Odisea, que es la última, representaría a la iglesia de hoy. ¿Es así? Es así. Pero es una interpretación. Algunos no les parece esa mirada, esa interpretación. Algunos dicen, no, los mensajes son para todos. Para todos los tiempos, para la iglesia de entonces como para la iglesia de hoy, hay que tomar lo que aplica a la iglesia presente. ¿Ya? Así que conoce las obras de la iglesia de Éfeso, conoce las obras de la iglesia de Esmirna, cuando le dice en el versículo 9, conozco qué cosa, tus sufrimientos y tu pobreza, sin embargo, eres rico. Sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos, pero que en realidad no son más que una sinagoga de Satanás. Conozco lo que estás viviendo. Conoce lo que le pasaba a la iglesia de Pérgamo, lo que estaba viviendo en el versículo 13, cuando le dice, sé, aquí no le dice conozco tus obras, sino que parte diciendo inmediatamente, sé dónde vives, allí donde está o vive Satanás o tiene Satanás su trono. Sin embargo, sigues siendo fiel a mi nombre. No renegaste de tu fe en mí, ni siquiera en los días en que Antipas, mi testigo fiel, sufrió la muerte en esa ciudad donde vive Satanás. Me llama impresionantemente la atención cómo Jesús conoce el detalle de cada iglesia, lo que ha estado viviendo, lo que ha vivido, lo que está pasando en el presente. A la iglesia que está en Tiatira, conozco tus obras. ¿Qué le dice que ha hecho esta iglesia, la de Tiatira, que está en el versículo 19? Cuando dice, nuevamente, conozco tus obras. ¿Qué conoce? Tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia. Y sé que tus últimas obras son más abundantes que las primeras. Yo quisiera esas palabras para mí. De estas palabras que estamos detallando, ¿cuál le gustaría apropiarse? Estas palabras yo quisiera que el Señor me dijera a mí. Conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio, tu perseverancia. Y sé que tus últimas obras, o sea, las de hoy, son más abundantes que las de ayer. Crecimiento, fruto. A la iglesia que está en Sardis, ¿qué conoce el Señor de la iglesia de Sardis en el versículo 4 del capítulo 3? Cuando le dice, conozco tus obras. Tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Entra esto de la arrogancia, que yo soy cristiano, yo tengo tanto tiempo en el Señor, yo he trabajado todo este tiempo en la alianza, tengo estos cargos, y al final estás muerto. Dice acá, tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Luego le dice a la iglesia en Filadelfia, capítulo 3, versículo 8 y 10, donde dice de la siguiente manera, conozco tus obras, mira que delante de ti he dejado abierta una puerta y nadie puede cerrar. Ya sé que tus fuerzas son pocas, pero has obedecido mi palabra y no has renegado de mi nombre. Se lo dice a la iglesia que está en Filadelfia. Y el versículo 10 también menciona qué conoce de la iglesia de Filadelfia. Ya que has guardado mi mandato de ser constante y por mi parte te guardaré de la hora de tentación o de la prueba que vendrá sobre el mundo entero. O sea, conocía que era una iglesia que había guardado el mandamiento del Señor con constancia. A la iglesia que está en la Odisea, ¿qué se le reconoce? ¿Qué de bueno se le reconoce? ¿Me pueden ayudar?
Usted que está en casa, querido hermano, hermana, ahí aprovecho a saludarle a través de esta cámara número 1. ¿Qué se le reconoce a la iglesia de la Odisea? ¿Qué se le reconoce, hermanos? Nada. ¿Cómo es posible que una iglesia, siendo iglesia, no tenga nada bueno? ¿Es verdad? ¿Es posible eso? Bueno, uno lee el capítulo 3 en el mensaje de la iglesia de la Odisea y dice, claro, le dice, conozco tus obras, pero no le dice que has sido bueno, perseverante, atento, has luchado, has sido fiel hasta la muerte. Conozco tus obras, pero todo lo que viene para adelante es que no eres ni frío ni... O sea, todo es reproche lo que viene a continuación. Hermanos, hermanas, si nos pusiésemos o se revelase el Señor en este minuto ante todos nosotros en la iglesia de la Florida y le dice el Señor, iglesia, conozco tus obras, ¿qué vendría a continuación? ¿Qué diría? ¿Qué nos diría? Conozco tus obras, iglesia de la Florida, ¿qué eres? ¿Alguien se atreve a completar? ¿Diría usted, conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente? ¿Le diría eso a esta iglesia? Conozco tus obras, ¿le diría a esta iglesia que eres perseverante? ¿Le diría a la iglesia, no a la iglesia, a ti, a mí, somos la iglesia, a ti y a mí, no mires para el lado, a ti y a mí? ¿Qué nos diría? Conozco tus obras, que eres fiel, no te pierdes las reuniones de oración el día martes. Eres perseverante, sabes que tienes que congregarte y estás aquí congregándote y participando y colaborando. Eres perseverante, aunque vives al otro lado de Santiago, te pegas el pique a la iglesia y llegas hasta acá porque eres fiel y perseverante. ¿Qué nos diría? Eres fiel a pesar de la adversidad, la dificultad o la prueba que se te vino a tu vida este año. No dejaste de creer y de confiar en el Señor. Conozco tus obras, eres fiel. ¿Qué nos diría? ¿Qué le diría a la iglesia de la Florida? Conozco tus obras, vives quejándote y hablando y murmurando de los líderes de la iglesia, del pastor de la iglesia. Cuando el culto termina, haces tus grupos y comienzas a murmurar y a comentar qué te pareció el culto y que no estuvo tan bonito ni tan espiritual. ¿Qué diría el Señor? Yo de verdad, a veces me siento y muevo la cabeza y no lo entiendo. No lo entiendo conmigo mismo porque uno tiene que mirarse al espejo y ver dónde todavía está fallando y ver dónde todavía tiene que trabajar. Porque antes de mirar al hermano y mirar y tratar de sacar la paja del ojo de mi hermano, actitud que tienen muchos en esta iglesia, de tratar de sacar la paja del ojo de su hermano, no hacen el ejercicio de sentarse y mirarse a sí mismo y descubrir cuánto tengo que hacer con mi vida. ¿Qué le diría a la iglesia de la Florida? Eres juez, juzgas, criticas, cuestionas, te sientas en el sillón del juez creyendo que eres perfecto, crees que eres rico y eres pobre, crees que estás vivo y eres mejor que los demás y estás muerto. ¿Qué le diría a la iglesia de la Florida? Yo prefiero pensar en todo lo que nos queda por trabajar que empezar a reunir flores y tirarnos flores. No. Entonces, me queda claro que el Señor conoce las obras de cada iglesia. Y no hablando en términos generales, iglesia como cuerpo, las obras de cada uno. Tus obras, mis obras. Él las sabe. Y a veces tenemos y algunos se pasan demostrando todo lo que han hecho, pero el Señor ya lo sabe. Algunos tocan trompeta, lo que hace por su mano derecha, se lo cuentan a su mano izquierda. Pero el Señor conoce tus obras, lo que has hecho en secreto, la ayuda que le has dado a otro en secreto, esa llamada de teléfono, esa visita, esa palabra de ánimo, de aliento. Nadie lo sabe, pero el Señor dice, conozco tus obras. Por eso cada hermano que está aquí sirviendo al Señor, si el Señor te ha puesto una tarea en tus manos, te ha encomendado una labor, no la puedes dejar. El Señor te la entregó, la puso en tus manos y conoce tus obras. Las veces que te metes la mano al bolsillo y lo pagas tú. ¿Me entiendes, hermano?
No le pides a la iglesia que te lo devuelva, lo pagas tú. ¿Cuántos han hecho eso? ¿Cuánto de lo suyo le han entregado a otros que han necesitado? Conozco tus obras. Hermanos, que nos baste que el Señor conozca nuestras obras. Nadie más lo sepa. Y si alguien lo sabe, el Señor lo permitió. Hermano, ¿vamos? ¿Seguimos? Continuamos. Bueno, el texto bíblico nos lleva a continuación, después de lo que Jesús reconoce en el número 3, ¿qué es lo que ahora le reprocha? Si el anterior punto tenía que ver con lo bueno que cada iglesia tenía, porque cada iglesia creo que tiene algo bueno. Y tal vez algunas tienen más que otras. Pero luego el Señor, después de hablar y decir, conozco tus obras, pasa a poner delante de ellos lo que no está bien. Lo que no está bien. Aquí es una carta, para mí esta carta es como un diálogo, una conversación. Como que Jesús se sentara a la mesa con esa iglesia y los reuniera a todos, los convocara a todos. Quiero tener una reunión con ustedes. Nosotros le decimos sesión, reunión, pero es una charla que está teniendo Jesús con cada iglesia. ¿Y qué le reprocha a la iglesia en Éfeso, capítulo 2, versículo 4? ¿Qué le reprocha en el capítulo 2, versículo 4, la primera iglesia? Sin embargo, esa palabra, tengo en tu contra o tengo contra ti, que has dejado o abandonado, ¿qué cosa? Tu primer amor, el cual es el Señor. Y ya no es Él, es otras cosas el primer amor de muchos creyentes. No estamos hablando de inconversos, de personas que no han venido a un encuentro con Dios todavía. Estamos hablando de creyentes que teniendo al Señor como primer amor, ya no era el primer amor. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué le reprocha a la iglesia en Esmirna? ¿Qué le reprocha? ¿Qué de malo había en Esmirna? ¿Qué había de malo? Nada. Interesante, no encuentro nada, leía y no encontraba nada. Señor, nos ayude que fuésemos como Esmirna. Como Esmirna. Sí, una iglesia pasando por adversidad, persecución, dolor, muerte de algunos de sus miembros, siendo martirizados, pero una iglesia donde Jesús no le encuentra, no haya en ella mancha alguna. ¿Qué le encuentra a la iglesia de Pérgamo? Capítulo 2, versos 14 y 15. ¿Qué le encuentra a la iglesia? No obstante, tengo unas cuantas cosas en tu contra. ¿Qué tiene en contra de la iglesia de Pérgamo? Que toleras ahí a los que se aferran a la doctrina de Balaam, el que enseñó a Balac poner tropiezos a los israelitas, incitándolos a comer alimentos sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidades sexuales. Además, toleras asimismo a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas, etcétera. Hasta allí. O sea, tiene en contra de esta iglesia que permite que ciertos personajes o hermanos, entre comillas, o ovejas, me habían dicho lobos, disfrazados de ovejas, estén en las iglesias dividiendo al rebaño, introduciendo, porque se nos menciona distintos grupos, la doctrina de Balaam, los nicolaitas, generalmente son reconocidos como disidentes, que son parte del grupo, pero que causan división a través de sus enseñanzas y doctrinas. No puedo entrar más en detalle, pero esto alude a este relato que está en el libro de Números, Balaam, Balac, ¿ya? Y los nicolaitas se cree que viene de un tal Nicolás que existía en esta iglesia y que luego se vuelve de su fe y comienza a dividir, introduciendo doctrinas. Entonces la iglesia, sabiendo que este hermano o esta hermana está dañando el cuerpo, le permite. ¿Sería una iglesia permisiva? Toleras, dice acá, toleras a los que se aferran a la doctrina de Balaam. Después del verso 15 dice, estoy leyendo en la NBI, toleras. O sea, una iglesia que sabiendo que esto está dañando, lo permite. Yo creo que a veces nosotros nos pasa eso. Sabemos que algo está mal y lo toleramos. Y no le ponemos, ¿qué cosa? Freno, alto, hasta aquí nomás. Nos falta a veces energía, determinación, valor. Pase lo que pase, pero defender la iglesia y no permitir estas doctrinas. Bueno, hoy día se nos han instalado muchas doctrinas en estos tiempos. Doctrinas que se han metido en la iglesia y que justamente van en una tergiversación de la Biblia, usando palabras, versículos o textos fuera de su
de su contexto y creando doctrinas nuevas, y muchos creyentes corren tras esas doctrinas y las colocan en su boca y las creen y no han estudiado la palabra. Entonces una iglesia que tal vez no estaba profundizando en la palabra. ¿Qué le encuentra, qué le reprocha a la iglesia de Tiatira? En el versículo 20, ¿qué le reprocha a la iglesia de Tiatira? Versículo 20. Sin embargo, tengo en tu contra que toleras ¿a quién? Toleras a Jezabel. ¿Se acuerdan de Jezabel? No es que haya resucitado, pero esta es la esposa ¿de quién? Del rey Acab. Del rey Acab, allá Antiguo Testamento. Fue una mujer, no era tan encantadora. Esas mujeres con las que uno no quiere casarse, pero Acab se casó con ella. No sé si después se dio cuenta quién era de verdad. Toleras a Jezabel, o sea, alude simbólicamente a esa mujer con ese nombre, esa mujer que dice ser profetisa, más encima, una creyente que dice ser profeta, que tiene este don y que la iglesia es embaucada y le cree de inmediato. Esa mujer se dice ser profetisa con su enseñanza. ¿Qué hace? Engaña a mis siervos, a los que están en la iglesia, pues los induce a cometer inmoralidades sexuales y a comer alimentos sacrificados a los ídolos, lo que ocurría muy frecuentemente en el primer siglo. Le he dado a ella, a esta mujer, a esta hermana, quien sea, le he dado tiempo para que se arrepienta de su inmoralidad, pero no quiere hacerlo. No quiere hacerlo, dice acá. Por eso la voy a postrar en un lecho de dolor, y los que cometen adulterio con ella los haré sufrir terriblemente, a menos que se arrepienta de lo que aprendieron de ella. A los hijos de esa mujer los heriré de muerte. Así sabrán todas las iglesias que yo soy, ¿quién? El que escudriña la mente y el corazón, y a cada uno de ustedes los trataré de acuerdo con sus obras. Yo leí este mensaje tremendamente extenso a diferencia si lo comparamos con los demás. O sea, aquí hay una impresión que el mismo Señor tiene de la gravedad que está ocurriendo en esta iglesia. De permitir que una hermana que dice que es cristiana, que es creyente, que profetiza, que tiene este don de profecía, en donde son embaucados muchos creyentes que no tienen profundidad en la palabra y que se creen lo primero que escuchan por allí como una doctrina barata, a bajo precio, y la compran y la llevan consigo como un sello en su corazón, y son embaucados, son arrastrados. Y esta mujer, ¿qué es lo que hacía? Aparentaba por fuera una cosa, pero por dentro arrastraba a creyentes tras estas clases de inmoralidades. Así que arrepiéntate. Pero no se quería arrepentir. Qué indolencia de parte de ella. ¿Habrá en la iglesia alguna Jezabel? Todos se miran así. Nos miramos. O un hombre también. Si aquí no pensemos en el género, pensemos en que no haya alguien que esté empujando y arrastrando. Pero un gran daño que se le estaba haciendo entonces a la iglesia. ¿Qué se le reprocha a la iglesia de Sardis? A la iglesia de Sardis, que está en el capítulo 3, versículo 2, donde dice, conozco tus obras, tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Y les dice, despierta, reviva lo que aún es rescatable, pues no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mi Dios. Sus obras no eran perfectas. A la iglesia de Filadelfia, ¿qué se le reprocha? Nada. Ay, amén, por fin. No aparece, no encontramos huella ni vestigio de algún pecado, algún error cometido por esta iglesia. La iglesia de Filadelfia, que viene de filos, amor. Una iglesia que amaba. Creo que el amor cubre multitud de pecados. Creo que cuando una iglesia ama al Señor, va resolviendo muchos problemas. El amor entre los hermanos y entre todos nosotros va resolviendo muchos problemas, va limando asperezas. El amor me deja callado, y si algo no está bien y no encuentro bien, callo y hablo con quien tenga que ser. El amor me lleva a actuar correctamente. El amor me ayuda a respetar. El amor me lleva a colaborar. Creo que el amor cubre multitud de pecados. Y Filadelfia viene de amor. Filos, la palabra en griega que significa este amor fraternal que tenía esta iglesia.
¿Qué se le reprocha a la iglesia de la Odisea? ¿Qué se le reprocha en el capítulo 3, versículo 15 y versículo 17? Cuando dice acá, conozco tus obras, sé que no eres ni frío, ni tampoco caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Dice después el versículo 17 en adelante, o el 17, dices, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada, pero no te das cuenta de que el infeliz y miserable, el pobre y ciego y desnudo, eres tú. Me gusta esta versión, como nos dice. Tal vez muchos tienen la versión Reina Valera, está muy bien. Ya estoy comparando para que usted compare esa versión con la NBI. O sea, es una iglesia que se creían rica, que decía que lo tenía todo, que se había enriquecido. Ahora, cuando miraba esa riqueza, seguramente lo miraba en la cantidad de personas, en el edificio, los recursos económicos que tenía. Decía, esta iglesia, soy rico, me he enriquecido, no nos hace falta nada, no nos ayuden, tenemos todo, ¿ya? Pero no te das cuenta que tú eres un infeliz, miserable, pobre, ciego y desnudo. Qué terrible esta iglesia. Y algunos han intentado decir que la iglesia de la Odisea representa a la iglesia del presente tiempo. ¿Se imaginan? ¿Somos así nosotros? ¿Nos representará? Tal vez en algún sentido. Esperamos que no todo. Bueno, ahí tenemos, hermanos, esta conversación que está teniendo el Señor con las iglesias, sentándose a la mesa y diciéndole, ¿quién soy yo? Conozco tus obras. Número 3, esto no está bien. Esto no camina bien. Pone atención a esto. Sigamos entonces, porque ahora viene en el número 4 el consejo. Es verdad. Saben, hermanos, estamos frente a estos mensajes donde el Señor sabe cómo está cada uno de nosotros. El Señor sabe cómo está tu corazón. El Señor sabe cómo estás hoy día. El Señor sabe qué tan cerca o lejos estás de Él. El Señor sabe si has estado orando, no has leído la Biblia. El Señor sabe que lo que hacías antes, hoy día ya no lo estás haciendo, ya no estás amando. Y me lo digo a mí mismo, el Señor lo sabe. Tiene esta conversación confrontacional, pero amorosa con cada uno de nosotros. Y ahora nos dice, ya que esto es así, ya que esto no está andando bien, no está bien, haz lo siguiente. Y aquí viene esta parte donde le da un consejo a cada iglesia y a la iglesia de Éfeso. ¿Se acuerdan cuál era su mal? Ahí está en su Biblia. Este mal que ellas tenían, y le dice en el versículo 5, le aconseja y le dice, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Tu candelabro. Entonces, hermanos, el consejo es arrepentimiento. Arrepentimiento. El consejo es, recuerda cuándo esto te comenzó a pasar. Cuando comenzaste a perder tu primer amor, cuando ya Dios no fue el primero, cuando empezaste a perder esa pasión, ese amor por el Señor, esas ganas de orar, de saber más de Él. ¿Cuándo empezó? Cuando empecé tal vez a visitar este lugar, cuando me matriculé en esta universidad, cuando este conflicto o esta prueba que vino a mi vida, esta dificultad me descolocó y estuve con relación a Dios. Algunos se enojan con Dios porque les viene algo y reclaman contra Dios. Ahí empecé a perder. Entonces el Señor nos dice, si hemos perdido nuestro primer amor, comencemos a recordar cuándo esto nos empezó a pasar. ¿Cuándo fue el minuto que me empecé a descuidar y soltar de la mano del Señor? Vuelve a ese día y comienza de nuevo. Consejo a la iglesia de Éfeso. ¿Qué le aconseja a la iglesia de Esmirna en el versículo 10? ¿Qué le dice a esta iglesia? No tengas miedo. Iglesia que no tenía reproche alguno, ¿recuerdan? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué le dice? Aún le dice, no tengas miedo de lo que está por sufrir. Te advierto que algunos de ustedes, el diablo, ¿existe el diablo? ¿Existe el diablo? Existe el diablo, existe el mal, pero no es el único. Sus agentes, sus demonios, están por todos lados. Pablo lo decía, principados, potestades, poderes de las tinieblas. Está presente, pero algunos lo ignoran y dicen y afirman que no existe. Pero Jesús está diciendo y está mencionando al diablo. Y si lo dice Él, yo le creo.
¿o no? Y dice, no tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto que algunos de ustedes, el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán persecución durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Algunos han hablado y pensado que 10 días representan 10 siglos, cierta cantidad de años, un periodo de la historia donde la iglesia sufrió persecución en los primeros años, especialmente bajo el Imperio Romano. ¿Qué le dice a la iglesia de Pérgamo? ¿Qué consejo le da a la iglesia de Pérgamo en el versículo 16? Después que le muestra todo lo que sabe, le dice lo siguiente en el verso 16. Por lo tanto, ¿se acuerdan que ellos toleraban a Balaam, a Balac, Nicolaítas? ¿Se recuerdan estas doctrinas? Le dice, arrepiéntete, de otra manera iré pronto a ti para pelear con ellos. ¿Con qué? Con la espada que sale de mi boca. ¿Y cuál es esa espada que sale de la boca del Señor? ¿Pueden levantarla? ¿Pueden levantarla? Lo que tienen esa espada que sale de la boca del Señor. La palabra de Dios es la espada aguda que sale de la boca del Señor. Es una espada de 2 filos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Gloria al Señor. Esa es la palabra de Dios. Y a algunos se les queda en la casa. Y algunos no la leen. Y algunos, peor todavía, no la estudian. Y no entienden nada de la palabra. Por eso que los nicolaitas, los de Balaam, la Jezabel, que andan por allí hablando, porque ellos saben hablar mucho, uno les escucha y es arrastrado, arrastrada, y después anda hablando cosas que la palabra de Dios no dice. El Señor nos ayude. Esa es la palabra que sale, o la espada que sale de la boca del Señor. ¿Qué consejo le da a la iglesia que está en Sardis? Capítulo 3, versículos 2 y 3. Le dice, despierta, reaviva lo que es rescatable, pues no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mi Dios. Así que recuerda lo que has recibido y oído, que dice, obedécelo y arrepiéntete. Si no te mantienes despierto o despierta, cuando menos lo esperes, caeré sobre ti como un ladrón. Hermanos, hermanas, este mensaje no es para asustar. No es para irse a la casa y temblando, pues no me vaya a venir algo malo, voy a empezar a orar, voy a empezar a venir, ahora sí vengo todos los domingos a la iglesia. No vaya a ser que mi hijo, mi hija, o le pase a alguien. No, eso es parte de las doctrinas de los nicolaitas, los Balaam, la Jezabel. Ese tipo de doctrinas son las que se han metido en la iglesia. Hermanos y hermanas que viven su fe por miedo, por temor, que asisten y se congregan para que su hijo, su hija, ellos mismos en casa tengan alimento en la mesa. Lo hacen para conseguir favores. Pero no vivimos bajo eso, vivimos bajo la gracia del Señor. Tú y yo lo que tenemos en la mesa es por la gracia, la misericordia, el favor del Señor. Si no, no estaríamos acá. Porque de lo único que tenemos derecho es de irnos al infierno. De irnos al infierno. Y de eso el Señor nos rescató. Por su gracia y su misericordia. Así que sirvámosles por amor, con gratitud, no para ganar, no para obtener, porque Dios ama al que da con alegría. El Señor lo ama. ¿Qué consejo le da a la iglesia de Filadelfia? Capítulo 3, versículo 11. Le dice a la iglesia de Filadelfia en el versículo 11 de la siguiente manera: vengo pronto. Aférrate a lo que tienes para que nadie te quite la corona. Aférrate a lo que el Señor te da. Retiénelo, guárdalo, consérvalo, cuídalo, cultívalo, para que nadie, ¿qué cosa? Te quite tu corona. Aquí sale otro elemento, corona. ¿Habrá una corona en cada uno de nosotros? ¿Será así? ¿Tendremos una corona? Gloria al Señor. Si es así, me gozo esta hora la misericordia del Señor, la misericordia. Y a la iglesia de la Odisea, ¿qué les dice? La última. ¿Se acuerdan? La más terrible parece la más terrible.
que ya no es frío ni caliente, dice que se ha enriquecido, que no necesita de nada, pero esta es una iglesia miserable, una iglesia pobre, una iglesia ciega, una iglesia desnuda. ¿Y qué le aconseja a esta iglesia que tan profundo ha caído de la gracia del Señor en el capítulo 3, versículo 18? ¿Qué le dice? Por eso te aconsejo que, ¿qué cosa? Que vayas a comprar. Le dice a la iglesia, ve a comprar. Por eso te aconsejo que compres de mí, ¿qué cosa? Oro refinado por el fuego. ¿Qué es el oro refinado por el fuego? La fe. La fe más preciosa que el oro, dice el apóstol. El oro refinado compra fe, adquiere fe. Y comprar significa también despojarse, significa renunciar para poder adquirir la fe. Compra oro refinado por el fuego para que te hagas. ¿Qué es lo que hace rico a un creyente? La fe. La fe hace rico a un creyente. Ahí está la verdadera riqueza de un hombre y de una mujer de Dios. La fe. ¿Y qué fe? Confianza en el Señor. Confío en mi Dios. Aunque el cielo y la tierra y las montañas se desmoronen, alzaré mis ojos a los montes, mi socorro, uno dirá, el hombre y la mujer que tiene fe, mi socorro viene de el Señor. Aunque pase lo que pase y la barca se tiemble y se mueva, el Señor aparecerá. Fe. Eso es lo que me hace y te hace rico. Y le dice a esta iglesia, compra oro refinado en fuego para que te hagas rico. ¿Qué más les dice que haga? Le dice, compra ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez. ¿Cuáles son las ropas blancas? Santidad, integridad, pureza, limpieza. Si no hay integridad, pureza, limpieza, si nuestras cosas no las estamos haciendo con honestidad, entonces hay desnudez, aunque estemos vestidos. Pero el que está íntegro y actúa correctamente, aún siendo tentado, aún teniendo presiones, pero se mantiene firme en el Señor, sus vestiduras permanecen allí. Y le dice, compra estas vestiduras blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez. ¿Y qué más le dice a la iglesia última como consejo? Y además compra, ¿qué cosa? Colirio para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista, porque en esta ciudad se había empezado a fabricar, ¿qué cosa? Un colirio. Eran unas gotitas para los ojos irritados, y en esta iglesia, en este caso en la Odisea, se fabricaba y era muy popular, muy conocido, y el Señor, haciendo uso de eso, se lo aplica a la iglesia y le dice, compra colirio, pero no colirio el que venden ahí en el mercado, compra colirio espiritual, visión, entendimiento para que veas. Compra colirio y aplícalo en tus ojos para que así, dice, recobres la vista. Gloria al Señor. Se sienta a la mesa con nosotros, nos dice lo que está mal, pero esta es la respuesta. Este consejo te doy. ¿Tomamos o no el consejo? ¿Lo tomamos esta mañana? Usted que está en su casa, tomamos el consejo que nos da Él en lo que se aplique a nosotros. ¿Cuánto de lo que hemos visto hasta el momento de la realidad de estas iglesias se aplica a usted? Dice, esto es para mí. Esto me lo está diciendo a mí el Señor. No lo voy a decir delante de todos, pero tómelo. Y tome la reprensión y tome también el consejo. Número 5, hay una promesa. Hay una promesa. Y esta es la satisfacción de cuando un hombre y una mujer se consagran al Señor, cuando un hombre y una mujer sirven al Señor, y de esto hay fruto. Hay resultado, hay esfuerzo. Y le dice en el versículo número 5, estamos en el punto 5, a Éfeso. ¿Cuál es la promesa? Capítulo 2, versículo 7. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, al que salga vencedor. ¿Qué cosa? Que venza esto de que, por ejemplo, como decía, como maldad de la iglesia que ha abandonado su primer amor. Al hombre y a la mujer, al creyente que venza esto y que salga vencedor, le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. O sea, el hombre que se vuelva al Señor y recobra su primer amor, y es el Señor mi primer amor, se le promete que a ese creyente se le va a permitir tener derecho a comer del árbol de la vida.
A la iglesia o al creyente en Esmirna, capítulo 2, versículo 11, a esta iglesia perseguida, sufriente, en el versículo 11 dice: el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor por la persecución no sufrirá daño. ¿De qué? ¿Ves que está relacionado con la persecución? Ellos que iban a morir por causa de ser martirizados, se les dice: no importa, puedes perder tu vida, pero si te mantienes fiel, no sufrirá daño. ¿De qué? De la segunda muerte. ¿Cuál es la segunda muerte? La segunda muerte es la condenación eterna. Esa es la muerte definitiva. La muerte nuestra hoy, de nuestros seres queridos, es pasajera. No importa tanto, aunque sea dolorosa. Pero la muerte eterna de condenación, esa sí es grave. Por lo tanto, el hombre creyente que se mantenga fiel y dé su vida por Cristo, no va a sufrir de esa condenación. Gloria al Señor. ¿Qué le dice a la iglesia de Pérgamo? ¿Cuál es la promesa de la iglesia de Pérgamo en el versículo 17? Al que salga vencedor, le daré del maná escondido y le daré también una piedrecita blanca en la que está escrito un nombre nuevo que solo conoce el que lo recibe. Tengo el convencimiento que cuando lleguemos a la presencia del Señor, Dios, que es un Dios creador y tan variado, nos vamos a encontrar con una cantidad de detalles, de sorpresas que jamás han subido a corazón de hombre, como dice Pablo a los Corintios, que jamás lo hemos pensado. Y aquí el Señor está como bien corriendo un poco la cortina para mostrar que al creyente o a la iglesia que echa fuera a los nicolaitas, que echa fuera a los de Balaam, que les tapa la boca y no permite que siembren estas disidencias dentro de la iglesia, a esos creyentes, a esa iglesia, les dice el Señor que les daré maná escondido y una piedrecita blanca, con un nombre que solo va a conocer quien la recibe. ¡Qué bendición! ¡Gloria al Señor! ¡Qué bendición! Cosas que uno no espera. ¿Y dónde está la recompensa? Gracias. Uno dice después de esto: gracias. Valió la pena el esfuerzo. ¿Qué recompensa se le da o se le va a dar a la iglesia cuando se le habla en Tiatira, en versículo 26, cuando se le dice al que salga vencedor? ¿Cuál era la iglesia de Tiatira? La que permitía a la Jezabel. ¿Se recuerdan? A esta mujer. La iglesia que venza esta clase de maldad y de cizaña en la iglesia y cumpla mi voluntad hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, así como yo he recibido de mi Padre, y él las gobernará con puño de hierro, las hará pedazos como a vasijas de barro, y también le daré la estrella de la mañana. Amén. A esa iglesia que echa fuera, que expulsa, que no permite que esa Jezabel pueda entonces trabajar. A la iglesia de Sardis, en el capítulo 3, versículo 5, por vencer. ¿Qué se le promete? En el capítulo 3, versículo 5, al que salga vencedor, se vestirá de blanco, jamás borraré su nombre del libro, del libro de la vida. Miren lo que dice acá: jamás lo borraré, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. A esta iglesia, a la iglesia de Sardis, donde también se le dice que tiene fama de estar viva, pero en realidad está muerta. Pero si vence esa condición, tiene esta oportunidad. ¿Qué se le dice a la iglesia de Filadelfia como recompensa, como promesa a la iglesia de Filadelfia, capítulo 3, versículo 12? Al que salga vencedor. Esta es la iglesia que amaba, ¿se recuerdan? Conozco tus obras, etc. Al que salga vencedor lo haré columna del templo de mi Dios y ya no saldrá jamás de allí. Sobre él grabaré el nombre de mi Dios y el nombre de la nueva Jerusalén, ciudad de mi Dios, la que baja del cielo de parte de mi Dios, y también grabaré sobre él mi nombre nuevo. Gloria al Señor. Grabar, estampar, que quedar allí a esta iglesia, la iglesia que amaba, la iglesia de Filadelfia. ¿Qué promesa hay? Bueno, y la iglesia de la Odisea, aunque el estado es tan paupérrimo, tan doloroso y difícil, tiene la oportunidad de mejorar y de remediar. Y a esta iglesia, en el versículo 21, que se le dice: al que salga vencedor, a esta iglesia de la Odisea, que se le dice que compre oro, que compre ropas, que compre colirio, si lo hace y sale vencedora, le daré el derecho de sentarse
conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. O sea, que viva la misma experiencia, le dice el Señor, que yo he vivido. Jesús le dice, lo que yo he vivido, esta iglesia también lo podrá vivir. Que yo me senté a la derecha del Padre, esta iglesia también podrá acceder a hacer exactamente lo mismo. Ya, hermanos, ¿terminamos o seguimos? Bueno, en el punto número 6, considere esta serie de 7. Considere esta serie de 7. Al que tiene oídos, oiga, aparece 7 veces. Ahí están los versículos bíblicos. Considere que 7 veces aparece al que venciere. Consideremos que 7 veces aparece, yo conozco tus obras. 7 iglesias, 7 veces, número de perfección. Número de perfección. O sea, en otras palabras, representa un mensaje completo. Aquí está todo dicho. El 7 representa completo. Representa plenitud. Que está todo dado, está todo entregado. Aquí está la perfección de Dios. Aquí está el mensaje de Dios. Así que hacemos bien esta mañana, hermanos, poner atención a eso. Por lo tanto, quizás para cerrar en la última gráfica, algunas conclusiones. Dado esto que hemos mirado, ¿qué concluimos? ¿Qué conclusiones personales sacamos? Tal vez tengo que cuidar mi conducta y actitud para que merezca reconocimiento y no una reprensión. Revisar cómo nos estamos comportando, cómo estamos hablando, cómo estamos haciendo las cosas en la iglesia, fuera de la iglesia. No podemos ser una cosa en la iglesia y otra cosa en el trabajo, en la casa, en la familia. Tenemos que reconocer nuestros errores, que nos equivocamos, que fallamos y no aparentar santidad. Yo no me he puesto corbata últimamente, o una vestidura impecable, que espiritual. No, o sea, ser los mismos. Hermanos, pongámonos la mano en el corazón. Descubramos dónde está la piedra en el zapato, dónde está el defecto, la falta, y trabajémosla. Porque el Señor conoce mis obras perfectamente. Debo tomar también, según estas cartas, me lleva a tomar conciencia de que todas mis acciones, por supuesto, están bajo la atenta mirada de Dios. No hay nada que tú puedas y yo contarle que Él ya no lo sepa. Aún esa actitud que fue contraria a lo que dice la palabra de Dios. Tengo que ser decidido, tengo que ser enérgico, tengo que determinarme cuando se trata de hacer correcciones o cambios en mi vida. No los puedo tomar así, no. Voy a hacer este plan. He sido débil, he sido frío en las cosas del Señor. Tengo que entonces hoy, hermanos queridos, tomar una decisión. Ser decidido porque el Señor nos da entonces la oportunidad. Otra, debo vigilar para no estar rendido a otra causa o persona que no sea Dios. Él es el primero en mi vida. El Señor no acepta tonos medios. No acepta tregua al respecto. ¿Es Él o no es Él? ¿Amarás al Señor tu Dios con parte de tu corazón, con un pedacito de tus fuerzas, con un piñisco de tus energías y de tu alma? ¿Cómo dice el mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Todo. Y si no es todo hoy día, si hay alguien que no está teniendo al Señor como su todo, está ahora y con el mensaje de estas 7 iglesias. Mensajes que son para estos tiempos, porque el Señor viene pronto. Y nosotros como Iglesia de la Florida, sin lugar a dudas, tenemos una realidad. ¿Cuál es? El Señor la sabe perfectamente, más que usted, más que yo. Él sabe cuáles han sido nuestras obras. Él sabe cuál es la reprensión que nos tiene que decir. Pero también Él tiene el consejo que nos tiene para cambiar. Porque el que venciere, cada uno de nosotros seamos esos, de los que vencen. Y si hay alguien acá o en su casa que no está teniendo a Dios como el más importante de su vida, es tiempo de cambiar. Porque el Señor acaba de tener una charla con nosotros a través de estos mensajes. Y esa charla la podamos escuchar y podamos levantarnos esta mañana para tomar al Señor de verdad en nuestra vida. Les invito a orar. Oramos al Señor. Padre eterno, Señor bendito,
Tú lo sabes todo. Tú nos has llevado, Señor, a través de este mensaje, de esta palabra, para poder compartir, Señor, el mensaje y el contenido, la reflexión y el fondo que hay detrás de cómo tú te diriges a estas 7 iglesias. No eran las únicas, pero fueron las elegidas para hablarles. Cada una tenía una realidad, sin lugar a dudas nosotros tenemos nuestra propia realidad. Tú eres el que nos ve, tú eres el que ha visto esta iglesia y también nos has visto a nosotros transitar, actuar, hacer, vivir, sin lugar a dudas. Como así hubo mensaje para estas iglesias, sin lugar a dudas creemos que también hay un mensaje para esta iglesia. Hay un mensaje también para cada uno de nosotros que somos esta iglesia aquí en la Florida. Amado Señor, tenemos que arrepentirnos. Tenemos que arrepentirnos. Estoy convencido que tenemos que arrepentirnos, Señor. Tenemos que arrepentirnos. Como miembros, como parte de la iglesia, tenemos tantas faltas. Nos creemos que somos algo, que tenemos riqueza, que somos espirituales. Nos creemos con el derecho de hacer tantas cosas y actuamos y ofendemos, pecamos. Y es reflejo de estar lejos de ti. De decir que estamos contigo, pero en realidad no es así. Tal vez cuánto acá en esta hora quieren acercarse al Señor y tener esa charla contigo, Señor, arrepintiéndose y buscando ahora la salida. ¿Cuántos de los que están acá quisieran reconciliarse con el Señor? Decirle, Señor, me acerco a ti. O tal vez estás cerca del Señor, pero Señor, quiero vivir una vida más profunda contigo, para entender, aplicar colirio a mis ojos, para empezar a ver de nuevo. Alguien acá quiere acercarse al Señor y decirle, Señor, aquí está mi vida, perdóname, me acerco a ti, ayúdame. Si es así, levanta tu mano. Me gustaría orar por ti y ayudarte en esta oración. Hay alguien acá o en su casa que toma una decisión y le dice, Señor, perdóname, me arrepiento, te quiero conocer, quiero recibirte en mi vida. Alguien acá, levanta tu mano, quiero orar por ti. Amén, Dios te bendiga. ¿Alguien más? Amén, Dios te bendiga. ¿Sabes qué vamos a hacer? Vamos a adorar al Señor. Y en esta adoración, si tú quieres pasar aquí adelante, quiero orar con todos los que buscan de Dios. Busquemos de Dios. Cantemos al Señor. Ponte en pie y mientras estamos cantando y adorando, te invito a pasar aquí adelante. Todos los que se quieran tomar de esa mano del Señor. Porque estamos ante ti, ante la presencia de su divinidad. Puedes pasar, los que levantaron su mano pueden pasar y todos reunámonos acá para decirle, Señor, ayúdame al estar en la presencia. Al estar en la presencia ante ti, Señor, de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad. te admiramos, Señor, tu santidad. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti. Te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza. Pasa acá, hermano, hermana. Tal vez estás luchando en tu puesto. Conságrate, consagrémonos, rindámosles la vida, el corazón. Entreguémosle todo lo que me ha afligido, lo que se ha interpuesto para no tener esa comunión verdadera con el Señor. Te has alejado de Él, has sido alguien que no ha estado buscando de Él, no le ha amado. Ven, pasa adelante. Aquí, delante de ti, Señor, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora. Señor, mira a tus hijos, míranos. Siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad.
te adoro a ti, Gracias, Señor, te adoro. Padre eterno, A ti. bendito Señor, en esta oración, Señor, tomamos estos mensajes para nosotros. Los ponemos sobre la mesa y empezamos a mirar cada una de esas palabras. Primero tus palabras donde te presentas como el único Dios. Y luego para decirnos, conozco todo lo que has hecho. Conozco todo lo que pasa contigo. Lo sé todo. Lo sé todo. Pero esto tengo contra ti. Señor, es como escuchar tus palabras, donde son palabras de amor. Son palabras de reprensión, pero de amor también. Pero esto tengo contra ti, esto no anda bien, esto no camina bien, esto no ha andado bien, esto no está bien. Si hay algo que no está bien en nuestras vidas, que de seguro así es, te pedimos perdón. Perdónanos, Señor. Perdona, como decía aquel cantante, los pecados de tu iglesia. Perdona nuestros pecados, transgresiones, nuestras culpas. Perdónanos las veces que nos hemos alejado de ti, Señor, y hemos sido infieles. Infieles. El profeta Oseas se tuvo que casar con una mujer prostituta y tuvo que vivir la infidelidad de esa mujer para experimentar en carne propia qué se siente tener al lado a alguien infiel. Gracias por tu misericordia, porque así como Oseas tuvo que buscar a esa mujer tantas veces para traerla de vuelta a la casa, así nos buscas tantas veces para traernos contigo al hogar. Gracias, Señor, gracias. Perdona la infidelidad de tu iglesia. Perdona nuestros pecados cuando otras cosas están primero que tú, perdiendo nuestro primer amor. Si hay alguien que ha perdido su primer amor, ayúdalo para que hoy lo recupere. Hoy desentrone toda persona y toda cosa que ha ocupado el primer lugar en cada vida. Y en ese lugar, toma tu lugar, Señor. Siéntate allí, toma tu lugar para recuperar el primer amor. Si hay alguien que está frío en su fe, para abandonar esa condición y empezar, Señor, a amarte con ese calor de verdad de nuestro corazón para ti. Perdónanos, Señor, y llévanos a cuidar la doctrina, a cuidar la palabra en la iglesia. Señor, ayúdanos. Bendice a mis hermanos que han pasado aquí adelante y a todos los que han quedado en sus puestos, que también de seguro hay alguien que también en su puesto está tomando una decisión. Tú lo sabes todo. Si no ha pasado aquí, yo sé que no es porque no ha tomado una decisión. De seguro hay muchos en sus puestos que sí están hablando contigo. Habla con el Señor. Dile al Señor, perdóname, ayúdame. Aquí me cuesta, pero Señor, dame sabiduría, gracia para vencer. Porque el que venciere, es tiempo de vencer. Ayúdanos a vencer y no a ser vencidos de lo malo, sino que vencer, Señor, el mal con el bien. Padre, gracias. Bendice a mis hermanos. Toma sus vidas y úsalas para tu gloria. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Cantamos y digámosle una vez más. Y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti mi corazón te adora, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti te adoro.
Señor. A ti, Señor, te adoro. Amén, amén.